Hi, I'm Sarah from the upcoming. A real pleasure to be with you here at the 2025 Berlinale. Maybe you could begin with a brief introduction to your film Deaf. If people haven't seen it before, what can they expect? Bueno, pues Sorda es una exploración del vínculo entre el mundo oyente y el mundo sordo, de lo complejo que es este vínculo, de todo lo que tiene de rico, de profundo, de bonito y de enriquecedor, pero también las oscuridades, los conflictos, las dificultades, a través de esta pareja compuesta por Ángela, una mujer sorda, y Héctor, un hombre oyente, que van a ser madre y padre de una criatura. Y que esa maternidad y paternidad les va a traer unas vivencias con las que al principio de la película pues no esperan vivir. And of course, saying this story is personal to you is sort of an understatement in a way, because it's your sister who's playing Angela, and of course it began life as a short film, in fact. So what was the moment you first decided to make that film, and then after that you realized there was more of this story to tell in a longer future? Pues todo esto empezó hace unos años, cuando Miriam, mi hermana, que interpreta a Ángela en la película, empezó a plantearse ser madre y me compartió los temores, las inseguridades que sentía cuando pensaba en una maternidad sorda en un mundo oyente y capacitista. De esas conversaciones nació el corto. Y cuando terminamos el corto era muy sencillo, era una especie de haiku, era ese momento en el que Ángela, el personaje, solamente piensa en ser madre y todo lo que siente. Cuando terminamos yo me quedé con la sensación de que quedaba mucho por explorar en la historia de Ángela, quedaba mucho por contar ahí. Además fue el momento en el que descubrí que mi hermana era una actriz de cine maravillosa. Ella ya había hecho mucho teatro a nivel profesional, pero yo no la había dirigido en cine nunca, y las dos tuvimos ganas de seguir trabajando juntas. Además de eso, los encuentros con el público durante el corto, el público oyente también nos transmitía que querían saber más acerca de Ángela. Así que nos lanzamos a hacer el largometraje para poder desarrollar este contexto de esta mujer sorda que va a ser madre y es pareja de un hombre oyente. Así llegamos al largometraje. And I was reading Miriam's sort of notes about the film, and she raised this point that she often feels like films that feature a deaf person are almost trying to teach hearing people what it's like to be deaf, or perhaps stereotyping or reproducing cliches about what it's like to be deaf. What did you want to do differently with this film, and by collaborating with your sister, bring something more true, more authentic? En realidad, en esta película yo lo que he intentado ha sido poner en la gran pantalla cosas que yo también he vivido con Miriam, el vínculo entre Miriam y yo, que es un vínculo hecho con mucho amor y viviendo y acompañándonos en las diferencias, ella desde su identidad sorda y yo desde mi identidad oyente. Y todo esto, todo este vínculo, también he intentado ponerlo en la película a través también del personaje de Héctor. Yo cuando escribía el guión sentía que Héctor era algo como un alter ego mío, como un trasunto mío, donde he puesto en esas torpezas o en esas pequeñas meteduras de pata que hace Héctor, son cosas que yo he hecho también con Miriam. Y en realidad yo lo que me gustaría es que el público oyente se pregunte a sí misma, igual que por primera vez yo me pregunté acerca de lo que era ser una madre sorda o podía ser una madre sorda en este mundo oyente. Cuando Miriam me lo compartió, yo dije, nunca antes había pensado en esto. Pues ojalá haya gente que diga, anda, nunca había pensado en esto, nunca había pensado cómo es la vida de una persona sorda. Y también me gustaría ojalá que sirva para que las personas miren también esos vínculos vitales que tienen con personas muy cercanas, y que yo creo que a veces esos vínculos que son los más difíciles y a veces los que más duelen son también los que más nos hacen crecer y los más importantes de nuestra vida. Así que si sirve para que la gente se remueva en ese sentido, pues yo ya estaré feliz.
And what I love about the film is, of course, we're looking at this character and this story through the lens of deafness, but actually, through following Angela, you know, she's facing challenges of becoming a mother, of parenthood that are actually also universal. So, how did you want to, I guess, make her a woman first, someone going through, you know, the trials and tribulations of life first, and deaf second in some ways? Sí, yo creo que para mí, cuando pienso en Ángela, yo nunca he querido hacer un personaje ejemplar o una sorda representante de toda la comunidad sorda, sino que yo creo que Ángela es una mujer, es madre, es hija, es pareja, es dueña de una perra y dueña de gallinas y además de eso es sorda. Y creo que lo que vive Ángela es algo que cualquier mujer, con lo que cualquier mujer puede sentirse identificada y seas o no sorda. Lo que pasa es que además Ángela es sorda, pero es una sorda singular, es decir, para mí Ángela es un carácter singular, complejo, o eso he intentado, que sea complejo, y porque además la manera de ser sorda en este mundo de cada persona sorda es completamente diferente, o sea, cada persona tiene una sordera diferente y una manera de vivir la sordera diferente, pero al final todas esas personas comparten algo que es que se enfrentan antes o después se enfrentan a barreras comunicacionales. Y eso es lo que a mí me diferencia de Ángela o a una persona oyente, la diferencia de Ángela, pero solo eso. El resto son emociones humanas que todas las personas y todas las mujeres podemos sentir. And I believe you also did interviews with other deaf mothers. What did that kind of add or shape? How did that shape the story? And was there something that stood out to you from those interviews that you didn't know before or that surprised you? Muchísimas cosas que yo no sabía, sobre todo de esas experiencias del embarazo, del parto, de la crianza, que no se conocen, que son invisibles. De hecho, los testimonios de estas mujeres sobre, por ejemplo, el parto, hubo testimonios muchísimo más duros de lo que yo luego he puesto en la película. Porque a mí me parecían tan duros esos momentos que no me atreví a ponerlos en la película porque me parecía demasiado dramático. Me parecía que yo como espectadora, si lo hubiese visto, habría dicho, no puede ser, o sea, esto está demasiado apretado para que yo me emocione y a mí eso no me gusta como espectadora. Pero hay muchísima... La sociedad oyente, la sociedad capacitista vive de espaldas a la diversidad y a las discapacidades y no se nos educa ni se nos sensibiliza para relacionarnos y para conocer el mundo el contexto y la experiencia de personas con discapacidad. Entonces, yo de esas entrevistas saqué mucho material desconocido para mí. Y creo que es algo que, claro, que está pasando ahora, que el público ve la película y conoce una realidad que no conoce y que es una pena, porque si se nos sensibilizase o educase y pudiésemos relacionarnos con las discapacidades y con personas con discapacidad, pues este mundo sería mucho más rico, más divertido y más completo de lo que es. And on the sort of more practical level, what kind of challenges might have you faced, you know, making the film? I guess, for example, directing, you know, Spanish language dialogue and Spanish sign language dialogue. And also, how could you use sound design in lots of cases to draw us into Angela's world more sort of viscerally? Pues trabajar con equipo sordo y con actrices y actores sordos fue exactamente igual a nivel de... Yo como directora les dirigía igual que actrices y actores oyentes. La única diferencia es que intentamos hacer un set lo más inclusivo posible. Entonces, para eso se llevaron a cabo diferentes medidas. Primero, yo hice un dossier sobre sordera, informativo sobre la sordera desde ámbitos, pues desde el ámbito médico, desde el ámbito cultural, desde el ámbito social, que se repartió entre todo el equipo para que todo el mundo, desde los cabezas de departamento hasta meritorio, supiesen de qué estábamos hablando. Después se hicieron algunas clases de lengua de signos para todo el equipo y que el equipo pudiese llegar al rodaje con nociones
básicas de lengua de signos. Y luego durante el rodaje teníamos siempre a 2 intérpretes, uno de ellos Alex, para que la comunicación pudiese ser fluida. Pero en ese sentido, dirigir actores y actrices sordos es igual que dirigir actrices y actores oyentes. Y lo que me preguntabas del sonido, el sonido fue una de las cuestiones más complejas de decidir por mi parte, porque es una película donde era muy fácil usar el sonido de una manera, bueno, de una manera de caer como en la manipulación emocional del público. Es una película donde era muy fácil decir, venga, vamos a usar el sonido para entrar en el mundo de Ángela cuando ya está, en los momentos en los que está mal, salir. Por ejemplo, podíamos haber hecho un parto con sonido sordo. Y que hubiese sido todavía más dramático, pero a mí, como te digo, no me gusta como cuando espectadora yo veo que la directora me está diciendo ahora tienes que llorar, ahora tienes que emocionarte. Así que al final, después de darle muchas vueltas, porque le di muchas vueltas, decidí acompañar a Ángela durante toda la película con un sonido naturalista, con un sonido oyente, por así decirlo, y que hubiese un momento en la película, que es que no quiero hacer spoiler, no quiero decir, pero entonces construir ese sonido que es el que ella percibe. Y lo construimos con reuniones con el diseñador de sonido y Miriam para que ella pudiese contarle cómo oye, haciendo una investigación para ver cómo se escucha con los audífonos. And obviously a key conflict in the film is this tension that arises between Hector and Angela. This sort of protective bubble that they've created for themselves is sort of ruptured by the arrival of their child. How did you work with Alvaro in particular to work on that dynamic, and why was that so crucial to the story? Con mucho tiempo y con ensayos. Álvaro Cervantes, el actor que interpreta a Héctor, llegó al proyecto con un año de antelación. Entonces, durante ese año él pudo estudiar lengua de signos, hicimos varios encuentros entre Héctor y Miriam, Álvaro y yo, donde ellos pudieron conocerse en profundidad, hablar muchísimo. Miriam pudo transmitirle a Álvaro muchas experiencias como persona sorda, y empezamos a improvisar y ensayar y construir ese vínculo de pareja, que hicimos un vínculo muchísimo más completo o muchísimo más complejo de lo que luego se ve en la película, para que en la película, en esas escenas que son como la punta del iceberg, debajo hay todo un trabajo que hicimos donde ellos sabían cómo se habían conocido, cómo habían decidido tener a la hija, cómo habían superado los problemas de comunicación y habían creado esa burbuja de la que tú hablas, cómo empieza la película, que es en esa burbuja, en ese espacio seguro de los dos, con muchos ensayos. And in terms of what we can take away from watching the film, I mean, what I love about the character of Angela is, although we can see her struggles and we can see her vulnerability, she's never a victim, and in fact she's someone fighting to be able to be a mother kind of on her own terms. There's something very inspiring about that. So I guess, as audiences watch the film, hopefully they'll have more empathy for people who are in her situation and not treat them differently, but rather realize that the world around needs to adapt better to be more inclusive, as the world you created on your set, for example. Sí, yo nunca quise hacer un personaje que fuese una sorda víctima de sus circunstancias, sino una persona con sus aciertos, con sus torpezas, con su fortaleza, pero que también con su vulnerabilidad. Yo creo que el personaje de Ángela es, en un momento, creo que no es nada ejemplar. No quería hacer una sorda ejemplar, ni mucho menos una sorda representante de todas las mujeres sordas, porque eso es imposible, no existe. Cada persona sorda tiene una manera diferente de vivir su sordera y su sordedad. Pero sí que quería que fuese un personaje con el que yo, como mujer, también me puedo identificar. Y para eso yo necesito ver un personaje que
pues que meta la pata, que se ponga impaciente, que cometa fallos, pero que luche por lo menos que luche contra sus demonios, que es lo que le sucede a Ángela, que yo creo que ella ya pensaba que tenía muchas cosas resueltas en su vida, pero cuando llega la niña, todos esos fantasmas que ella pensaba que había superado vuelven otra vez, y es cuando ella se agita y tiene que atravesar todos esos miedos. And finally, what does it mean to you to have the film here at the Berlinale? And it feels like a perfect festival because it is one that I think makes an effort to spotlight different perspectives in particular. So what does it mean to you to have the film here? Pues es increíble, o sea, haber llegado aquí a Berlín y además estar aquí juntas, porque Miriam no está hoy aquí, pero está aquí conmigo, hemos estado en la premier, teníamos muchísimas ganas de ver cómo el público reaccionaba y que haya sido aquí en Berlín con una audiencia internacional, además en una película que tiene una impronta local muy, muy marcada porque ha sido rodada en nuestro hogar, en Murcia, en una región del sur de España, donde vivimos y donde crecimos nosotras, y ver cómo una audiencia internacional recibía la película era algo muy emocionante. Además, pudimos también, una de los pases de los screen, hubo público sordo. De hecho, ayer hicimos un pase para público sordo y estábamos muy nerviosas por ver cómo el público sordo alemán, porque creo que era mayoritariamente alemán, respondía a la película. Y fue precioso escucharles y verles decir que se identificaban con la película, que les había gustado mucho. Contaron también anécdotas, cosas de sus vidas, o sea que estamos muy, muy, muy emocionadas y súper agradecidas de estar aquí. And very quickly, what's next? Will you collaborate with Miriam again? Are you doing your own separate projects? What's going to be next for you? Pues estoy ya pensando en el próximo proyecto. Es verdad que el acompañamiento de sorda me está llevando mucho, mucho tiempo porque no tengo casi tiempo de ponerme a escribir. Tengo muchas ganas de sentarme a escribir el siguiente proyecto, pero lo que sí que te puedo decir es que tengo muchas ganas de seguir trabajando con Miriam. Me gustaría seguir trabajando en algún momento con mi hermana, con Miriam. Muchas gracias. Congratulations Thank on you the very film. much. It's absolutely wonderful. And really enjoy presenting it here in Berlin. And thanks a lot for the translation too. Thank you so much. Gracias.